Con nuestro estudio en esta tarde. Le voy a dar lectura del versículo 1 al 12, dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El año 2010 el Señor puso una inquietud en mi corazón por este pasaje, porque no lo entendía. En realidad, mucho tiempo que me costaba entender las frases de este pasaje, y estudiándolo noté que habían 4 temas importantes que van a ser los que vamos a estar tocando estos 4 martes. Uno es justamente nuestra reunión con Él, como es la frase en el versículo 1 que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, es el tema que vamos a estudiar hoy día. El segundo tema tenía que ver, y naturalmente aparecía en el pasaje, con ese hombre de pecado, el hijo de perdición, que conocemos como el anticristo, el inicuo se llama aquí también. Otro tema que saltaba aquí a la vista era esto del misterio de iniquidad. Hay varios misterios en el Nuevo Testamento muy interesantes, se pueden estudiar por grupos y uno encuentra que son 7 misterios, y uno es este, el misterio de iniquidad, que se trata de la preparación del mundo para la manifestación de este hombre de pecado, y ese será el tercer tema, que se llama la madre de las conspiraciones, así le pusimos porque hay muchas conspiraciones, que el ARC, que los chemtrails y un montón de cosas, pero vamos a ver la madre de las conspiraciones aquí en este pasaje. Y por último vamos a hablar del Día del Señor. El Día del Señor, según vamos a ver, se refiere al tiempo de la tribulación. Y lo que queremos hacer es hacer una comparación de profecías mayas, Biblia y un poco de lo que están diciendo los científicos en este tiempo, para aterrizar después en la palabra. Así que va a ser interesante, los que no han oído ese tema, poder estar en él. Así que todos estos temas están encadenados unos con otros, así que le invito a, si comenzó con el primer tema, a seguir hasta el final cuando terminemos. Muy bien, vamos entonces a ver nuestra reunión con Él. Y pusimos allí, ¿es el rapto antes de la tribulación un invento de los teólogos? Esa es un concepto, un asunto que anda muy fuerte, y no solo en medios cristianos evangélicos, sino en el mundo también, que están, parece, dominando o metiéndose en estos temas que no sé si les corresponde a ellos hacerlo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. ¿Es una invención? Eso vamos a ver claramente qué es lo que están diciendo. Vamos a continuación entonces a ver un poquitito esta carta a Tesalonicenses. Este puerto se llama Salónica. Salónica es la ciudad de Tesalónica moderna. Aquí en este lado izquierdo se puede ver todavía algo de lo que es la ciudad antigua o vieja.
pero en general es una ciudad más moderna, obviamente. Que Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, según nos dice el libro de los Hechos, en su segundo viaje misionero. Tiempo después, al oír del crecimiento de esta iglesia, les escribe una primera carta. Vamos a Primera Tesalonicenses. Ahí está Pablo, Silvano y Timoteo, ahí saludando a los presentes en esta noche. Y un escriba ahí que está redactando, o más bien escribiendo por dictado esta carta. Vamos allí al versículo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer ahora es establecer el contexto para poder entender capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Tenemos que ir a la primera. Dice en el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Primera cosa. Segundo, dice, del trabajo de vuestro amor. Segunda cosa. Y de vuestra constancia en la esperanza. Tercera cosa, en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que en la primera carta el apóstol está destacando la fe, el amor y la esperanza de esta iglesia tesalónica. Una iglesia joven, pero una iglesia muy dinámica, una iglesia que está viviendo en el centro de la voluntad de Dios, una iglesia poderosa, una iglesia sana, diríamos la iglesia que Dios quiere. Y la iglesia que Dios quiere no es una iglesia tremendamente multitudinaria, llena de ministerios y cosas, sino que una iglesia bíblica, según lo que Dios quiere, es una iglesia que manifiesta estas tres cosas: la fe, el amor y la esperanza. Qué bonita iglesia. Pero ¿sabe qué pasó? Vamos ahí al capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice allí, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra, ahí está la fe, va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Está la fe y el amor abundando para con los demás. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones, y algo nos falta. ¿Qué nos falta? La esperanza. Pablo destaca en la segunda epístola su fe, su amor, y algo pasó con la esperanza. Algo pasó con la esperanza. La fe es la vida del creyente, es lo que nos mantiene, ¿cierto?, día a día, confiando en el Señor. Así es que debemos vivir. El amor es el impulso que nos mueve a servir al Señor, a nuestros hermanos, a trabajar para Él. Y la esperanza es la gran motivación para seguir adelante. La esperanza es la expectativa futura, no solo del creyente, sino de cualquier persona. Si no tenemos esperanza en algo, entonces nos sentimos totalmente desanimados y desmotivados. ¿Por qué estudia, valga la redundancia, un estudiante? Porque quiere sacar una carrera, ¿cierto? ¿Cuál es su meta, su esperanza? Llegar ahí al tercer, cuarto, quinto año y poder graduarse. Por eso se esfuerza, por eso sigue adelante, por eso sigue trasnochando, por eso sigue y sigue y sigue. A fin de mes pasa algo, yo creo que en la mayoría de las personas, que uno espera. ¿Qué es lo que usted espera a fin de mes, los que trabajan? El sueldo, ¿cierto? Esa es la esperanza. Y la esperanza siempre nos proyecta hacia algo que está adelante. Sin esperanza nosotros no tenemos motivación, no tenemos ánimo, no tenemos fuerza. Por eso una persona deprimida no ve nada para adelante, se ve a sí misma nomás y no ve nada bueno. Por eso, hermanos, una de las cosas que debe ser establecida en nuestra vida es una esperanza cierta y segura, una esperanza que nos mueva
a seguir adelante en sobre todo en este tiempo que parece que nos quedan como 15 días nomás. Por el 20 están anunciando otra vez que... Bueno, sigamos adelante. Vamos a ver el tema en este pasaje, segunda de Tesalonicenses. El tema presentado está en el capítulo 2, versículo 1. Entonces, algo pasó con la esperanza de los tesalonicenses y Pablo va a escribir, después que hace una introducción ahí y da gracias al Señor, siempre hay motivo para dar gracias. El capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese va a ser el tema que se va a estar tratando aquí en esta segunda a Tesalonicenses. Es el motivo por el cual se escribió. Había decaído la esperanza, algo había pasado. Los tesalonicenses estaban pasando tiempos de sufrimiento, como lo vimos ahí en el verso 4, persecuciones y tribulaciones. Pruebas estaban viviendo. Entonces, esas pruebas, sufrimientos y tribulaciones habían hecho decaer su esperanza. Y no solamente por eso, porque debido a estas pruebas, ¿cierto? Debido a esto, les habían dicho que la tribulación o día del Señor, vamos a suponer que el día del Señor es la tribulación, como dice el verso 2, ya lo vamos a sustentar, ya había comenzado. Ya vamos a ver el rumor, pero eso era el tema que estaba haciendo flaquear la esperanza de los tesalonicenses. Alguien les había dicho, hermanos, el Señor me reveló que ya comenzó la tribulación. Mire cómo están sufriendo, mire cómo estamos siendo perseguidos, atribulados. Y obviamente Pablo había hablado de un arrebatamiento y parece que el arrebatamiento era antes de la tribulación porque ellos se sentían perplejos por lo que estaba ocurriendo. Entonces, la gran pregunta que se hacían era si la tribulación o día del Señor ya comenzó. ¿Qué pasó con el arrebatamiento de que les habló el apóstol Pablo en la primera carta, en el capítulo 4? Cuando estableció la iglesia ya les habló, aquí les aclara por los hermanos que están muriendo qué va a pasar con ellos, y él le dice, ellos van a resucitar. Entonces, esta confusión literalmente les movió el piso y destruyó la esperanza de la iglesia. Este es el motivo por el que Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Había entrado un mensaje, haya sido por carta, como dice el texto, por espíritu o por palabra, había entrado este bichito de que la iglesia ha pasado por la tribulación. Ese es el tema. Entonces se escribe esta segunda epístola a los tesalonicenses. Por muchos años los creyentes creo que hemos confundido un poco las frases en este pasaje, las cuales aclararemos a continuación. Estas guardan estricto apego al contexto y los pasajes paralelos. Vamos a ver en el contexto lo que significa estas frases aquí en este capítulo. Así que vamos a ver algunas aclaraciones que tienen que ver con interpretación del texto, que es lo que a veces nos confunde un poquito. La primera, vamos ahí, letra A, el concepto arrebatamiento o rapto. Yo sé que hay una diferencia entre ambas palabras, entiendo eso, pero digamos lo que es sinónimo. También se le llama venida del Señor, cuando en el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, algunos entienden que se refiere a la segunda venida, pero no es así, porque el rapto o arrebatamiento también se llama venida del Señor. Pero el encuentro en esta venida con Él será en el aire. Esa es la diferencia. Fíjense las frases. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene. Pero dice además, y nuestra reunión con Él. Porque nosotros subimos. Ese es el momento del rapto, para encontrarnos con Él. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses 4. Versículos 16, 17 y 18. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, fíjense, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos a ese momento del arrebatamiento, los que hayamos quedado vivos en cuerpo físico, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué aliento sería, cierto, si Pablo dijese, hermanos, la verdad que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero aliéntense igual, pues sí. ¿Cómo no vamos a salir de esa? Pero aquí habla de una expectativa gloriosa que alienta, que anima. Miren el capítulo 5, verso 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Por eso les invitamos, hermanos, para que puedan alentarse, animarse, regocijarse en la gracia de Dios que nos va a permitir que pasemos por ese tiempo de prueba. Yo le digo a los hermanos acá, no estamos preparados para el tiempo presente que estamos viviendo apenas, ¿cierto? Y vamos a estar preparados para pasar la tribulación, imagínense. Todos esos desastres que van a ocurrir. Así que esa frase, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, claramente se refieren, según el verso 17 que hemos leído ahí, al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Letra B, en aclaraciones, la frase nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento. En la segunda venida, Él viene a la tierra a reunirse con su pueblo Israel. En el arrebatamiento, Él viene en las nubes, o hasta las nubes, pusimos entre paréntesis, porque llega ahí y nosotros subimos para encontrarnos con Él. Y la iglesia sube, y ese encuentro es en el aire. Allí nos vamos a encontrar. No sé si usted tiene miedo a las alturas, pero no se preocupe. El Señor nos va a transformar un momentito antes, cosa que no vamos a tener miedo, pero a nada. Entonces, hermanos, de eso se trata el tema que estamos presentando. Nuestra reunión con Él. Veamos debajo de su cuadrito aclaraciones. Dice, de la misma forma que en la iglesia de Tesalónica, en este tiempo actual el enemigo ha perturbado la esperanza y confianza de miles de creyentes, esparciendo diferentes puntos de vista sobre el arrebatamiento. Es cosa de dar una vuelta por internet para darnos cuenta que el arrebatamiento antes de la tribulación es una de las doctrinas más atacadas en este tiempo. ¿Y por qué? Vamos a ver el siguiente cuadro. Tenemos aquí varios puntos de vista sobre el rapto o arrebatamiento, ¿cierto? Tenemos ahí a la derecha o a la izquierda más bien la era de la iglesia, después tenemos una línea de tiempo, esa línea central, tenemos 3 años y medio de tribulación, una línea roja al medio que lo divide y 3 al final, 7 años de tribulación que estamos diciendo que es el día del Señor. Después tenemos el reino milenial, allí después de la tribulación. Entonces hay distintas ideas o conceptos, que hay un rapto pretribulación, es decir, antes de la tribulación sale la iglesia, hay un rapto a la mitad de la tribulación, dicen algunos, hay un rapto preira, dicen otros, o sea que a la mitad de la última mitad, mire qué enredo, ¿no? No sé cómo se establece eso, pero dicen que hay un rapto preira. Ellos creen que la ira del Señor es aquí prácticamente en la segunda venida. Y otros creen en un rapto post-tribulación, es decir, al final. Entonces, tantas interpretaciones. Y ese es el problema básico, yo creo, de que esa esperanza gloriosa se ha debilitado. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Un agnosticismo en cuanto a profecías. La palabra agnosticismo significa simplemente que no se puede saber. Los agnósticos dicen, sí, puede ser que haya Dios, puede que no, pero no se definen por ninguna cosa.
un agnosticismo en cuanto a este tema. Hay tantas interpretaciones, ¿cierto? Y hay tantos maestros de la Biblia que tienen sus títulos y grados que uno tiene que tomarlos en serio a todos. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas un poco más adelante que nos van a ir aclarando el concepto respecto a esto y cómo este agnosticismo realmente mina nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en las cosas que el Señor nos ha ofrecido en su palabra. Vamos a ver a continuación. Fíjense algunas cositas que hay por allí circulando. Tenemos ahí 12 razones para no esperar un rapto pretribulación, es decir, antes de la tribulación. Y fíjense el cuadro, el mundo atrás está cayendo a pedazos, la gente corre de aquí para allá, los aviones tirando bombas, todo se está quemando, y aquí están los pobres pretribulacionistas, ¿cierto? Los que creen que el rapto es antes y se quedaron en la tribulación con sus maletitas hechas y no pasó nada. Una burla, ¿cierto? Ahí tenemos ahí, por ejemplo, el rapto secreto. 50 razones para no creerlo. 50 razones. Ni siquiera 4 o 5. Se fueron, no voy a decir la palabra, al extremo. Ahí sí. El pretribulacionismo es una corriente de interpretación de la profecía que enseña que el arrebatamiento de la iglesia descrito en Tesalonicenses es un evento secreto y ocurrirá antes de la gran tribulación. Para fundamentar esta idea, el dispensacionalismo es una doctrina que enseña que la Biblia está dividida en diferentes etapas. Es una forma de acercamiento a la Escritura. Si uno, como lo hacemos los fundamentalistas, ¿cierto?, lee la Biblia en forma normal, sin espiritualizarla ni alegorizarla, uno se va a dar cuenta, obviamente, que la Biblia tiene ciertos periodos donde Dios va marcando ciertos cambios. Por ejemplo, la etapa de Adán no es la misma que la etapa que vivió Noé, por decirlo, o Abraham. Y es obvio, si uno lee la Biblia cronológicamente se va a dar cuenta que Dios va cambiando. De repente toma a Abraham, comienza una nueva era ahí con la nación de Israel. De repente los judíos rechazan a Cristo y Él comienza su trato con la iglesia. Así que esto es solamente leer la Biblia así literalmente tal como está y uno se da cuenta que hay distinciones. Así que ellos dicen, a causa de esto. ¿Tú crees en el arrebatamiento antes de la tribulación? Va a decir, es que tú eres dispensacionalista. Ya vamos a ver un video. Menos mal, tenemos ahí 50 razones para creer en un rapto pretribulacional. Se cometen 2 errores principalmente cuando se llega a tantas conclusiones, que a la mitad de la tribulación, que es al final, que es pre-ira. 2 errores que se cometen, y ustedes cuando vean internet, porque es una plaga realmente la gente que escribe ahí, gente que ni siquiera tiene entendimiento de ciertas cosas muy, muy básicas. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe que la interpretación que le está dando la Biblia es correcta o no? ¿Cómo puede estar seguro? Porque cualquiera puede decir cualquier cosa de la Biblia. Pero ¿cómo puede estar seguro que la está interpretando correctamente? En primer lugar, no debemos, o los errores que han cometido ha sido no interpretar normalmente la Biblia, o sea, espiritualizarla. Los que se oponen al arrebatamiento antes de la tribulación, los que se oponen a un reino literal de Cristo, una segunda venida antes, ellos reconocen que los que tenemos la otra posición de que el Señor viene antes de la tribulación y que hay un reino literal, ellos reconocen que nosotros interpretamos la Biblia en forma normal o literal, como se dice. Ese reconocimiento hace recaer sobre ellos el peso de que ellos tienen que alegorizar o espiritualizar la Biblia para ser, por ejemplo, amilenaristas. Esta es una escuela que nació no en Jerusalén ni en Antioquía, es una escuela que se llama la Escuela Alejandrina, ahí con varios teólogos católicos, por eso los católicos son amilenaristas.
Así que esa es la influencia que ha permeado a mucho de la teología. El segundo error es no distinguir, esto es básico en la Biblia, entre Israel y la iglesia. Si usted observa estas dos cosas en el escritor que está leyendo, se va a dar cuenta si realmente está usando la Biblia correctamente. Fíjese que Israel son judíos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Tienen promesas, tienen pactos que Dios hizo con ellos que va a cumplir. La iglesia es otro grupo, distinto. Que el Señor hace distinciones en su palabra y si Él las hace, nosotros también tenemos que hacer estas distinciones. 1 Corintios 10:32, fíjense, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Claramente, y ustedes pueden anotar a Efesios 2 allí también y se va a dar cuenta que hay judíos, gentiles e iglesia. Esos tres grupos ve Dios cuando ve a la humanidad. La iglesia tiene unas características especiales que Israel no tiene. Por ejemplo, el Señor nunca nos ha prometido a nosotros una tierra ya en Israel, pero a Israel sí. Hay una promesa de una tierra y una descendencia incontable. Hay muchas cosas que Dios ha prometido a ellos que a nosotros no nos ha prometido. Así que estos errores que se cometen fundamentalmente son esos dos. Fundamentalmente. Vamos a ver ahora un video para que ustedes vean la forma de atacar esta doctrina. La evangélica es una de las iglesias cristianas con más rápido crecimiento del país. La emoción del sistema profético que habla sobre el arrebatamiento, el anticristo, la gran tribulación y la batalla de Armagedón tiene el poder emocional de que un ministro liberal que se despierte un domingo diga: quiero que todos contacten con su congresista para que apoye la ley 4075, porque así vamos a ayudar a este grupo que lo necesita. Tiene ese apasionante poder. Pero esta imagen del fin de los tiempos no es una invención evangélica del siglo XXI. Y lo que es aún más sorprendente, los eruditos tampoco creen que sea una idea del siglo XX. Viene de la predicación evangélica y protestante del siglo XIX y principios del XX, las cuales relacionaban un número de escenas separadas del Nuevo Testamento, obteniendo un mito nuevo sobre el fin de los tiempos. Esta forma influyente de interpretación bíblica es llamada dispensacionalismo. Fue un invento de un solo hombre, John Nelson Darby, un evangélico británico del siglo XIX. Las enseñanzas de John Nelson Darby fueron llamadas dispensacionalistas porque dividió la Biblia en distintas eras o dispensaciones, como él las llamó. Pensaba que Dios había trabajado con la humanidad de distintas maneras, en distintas dispensaciones, y que lo hizo para unir los hombres en este proceso redentor. La innovación de Darby creó un supersistema bíblico, una nueva forma de leer las Escrituras que unificaba textos dispares, principalmente oscuros y apocalípticos como el libro de Daniel y el Apocalipsis, los cuales fueron ignorados por las principales iglesias protestantes. Un dispensacionalista leía la Biblia como un enorme rompecabezas. Tomaba distintas profecías de varios lugares, las unía y trataba de descifrar lo que pensaba que podía suceder con todo detalle. En sus expectativas se incluía un periodo de 7 años de plagas, persecución y horror en la tierra que estaría presidido por el anticristo. Después, Darby argumentó que la Iglesia no podría participar en esto. También dijo que debía ser arrebatada antes de comenzar la gran tribulación. Después nosotros, los vivos, los que quedamos, junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires. Tesalonicenses 1, 4, 17. Según los eruditos, esta historia transmitió y sigue transmitiendo un convincente mensaje.
Para aquellos que quedaron atrás en este periodo de gran tribulación, los tiempos venideros serían terribles. Y por supuesto, los dispensacionalistas han estado utilizando esta idea desde que la inventaron para convencernos de que no necesitamos pasar por todo esto. No si aceptamos a Cristo, porque podremos liberarnos de eso. ¿Qué les parece? ¿Un invento de un solo hombre? John Nelson Darby y los dispensacionalistas, ¿cierto? Si tú eres dispensacionalista, obviamente vas a creer que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a seguir en nuestro pasaje en 2 de Tesalonicenses. Miren, rumor, versículo 2. Vamos a ver que son rumores. Nada más que eso. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No ha llegado, está cerca. Así que no se dejen mover. Vemos ahí que Pablo había enseñado, como inferimos en lo que hablamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que antes de la tribulación viene el arrebatamiento. Entonces por eso Él les dice: aliéntense, anímense, llénense de esperanza. Si ustedes se fijan, miren 1 de Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 9. Dice cómo ellos divulgaban la palabra con ánimo, entusiasmo y poder, y dice en el 9, porque ellos mismos, 1 Tesalonicenses 1:9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, miren la esperanza, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, ¿qué dice? Quien nos libra de la ira venidera. Eso les había enseñado Pablo. No se preocupen, el Señor nos va a librar de eso. Pero entró un rumor, como circulaban rumores por medio de cartas, revelaciones, etcétera, de que la tribulación había comenzado. Esto confundió a la iglesia. Estas enseñanzas o falsas interpretaciones de los tiempos habían causado conmoción en sus mentes y su esperanza se había debilitado. Vamos a algunas aclaraciones interpretativas. En primer lugar, la frase "el día del Señor" se refiere al tiempo de la tribulación, no a la segunda venida de Cristo y mucho menos al arrebatamiento. Guarden eso en su mente. El día del Señor se refiere a la tribulación. Fíjense, en el versículo 2 había dicho al final, en el sentido de que el día del Señor está cerca, no ha llegado todavía, hermanos. Eso le aclara a él, pero está cerca. ¿Cómo sabemos que el día del Señor es la tribulación? 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí estamos con Biblia y bien profundo, ¿cierto? Nada de lechecita. Dice el capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Fíjense, si lo leemos detenidamente, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. Dice que ese día del Señor es un día de destrucción repentina. Pero ¿sabe? Aquí nosotros tenemos que cambiar el chip un poquitito. Y esto ha costado en todos los lugares que he ido a los hermanos poder asimilar. Pero abra su corazón, su mente a la palabra de Dios. Esa frase, como ladrón en la noche, vemos la siguiente aclaración, la B.
La expresión como ladrón en la noche se refiere a la venida de la tribulación, de la destrucción, sobre los incrédulos. Los creyentes no somos de la noche para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Es decir, hermanos, la frase como ladrón en la noche no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Lo puede entender o no? ¿Sí? No es muy difícil. No tiene que ver con nosotros. Sí, hace muchos años había una película que decía se llamaba Como ladrón en la noche, entonces nosotros quedamos aquí con la idea de que como ladrón en la noche es el arrebatamiento. Si fuera así, literalmente, y el Señor viniera esta noche por su iglesia a arrebatarnos, ¿qué pasaría con los que están al otro lado del mundo creyentes? ¿Estarían de noche? ¿De día? Volvamos otra vez, parece que no me creen. Miren, en el capítulo 4, versículo, vamos a revisar un poquitito el versículo 15, que es el contexto de lo que estamos leyendo. Dice en el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, esos son creyentes que participan, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos nosotros a los que durmieron. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos nosotros siempre con el Señor. Pero fíjense que cuando llega al verso 2 en el capítulo 5, que es el contexto, dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan, ¿quién? ¿Nosotros? Ellos, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, no nosotros, destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. Versículo 4, note la primera palabra, más vosotros. Ahora sí está hablando de nosotros. ¿Y qué dice de nosotros el 4? Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se da cuenta? La expresión como ladrón en la noche no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la tribulación o el día del Señor que va a caer sobre los incrédulos. ¿Por qué? Porque dice ahí que nosotros, fíjense el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso esa expresión, como ladrón en la noche, hermanos, no tiene que ver con la iglesia. Y ese ha sido un error que hemos, yo creo, tenido. Así que si en su iglesia cantan como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, mejor canten otra, busquen otra alabanza o escriban, nosotros no tenemos que ver con la noche, algo así. Pero esta expresión, día del Señor, es la tribulación. Fíjense, como dice allí la palabra de Dios, que es un día de destrucción repentina. Ellos van a creer que están en paz y seguridad, pero viene destrucción. Y dice como los dolores a la mujer encinta. En el Antiguo Testamento esta expresión se refiere justamente a la tribulación. Y no escaparán. Miren, una siguiente aclaración, vamos a ver allí lo que dice el Antiguo Testamento. El día del Señor en el Antiguo Testamento se le llama el día de Jehová. Y cada vez que se menciona, se refiere a Israel en la tribulación. Algo tiene que ver con Israel e Israel en la tribulación, como hemos leído, como los dolores a la mujer encinta. Miren, Joel capítulo 2. Hay varias citas ahí. La verdad que la frase el día de Jehová, que es equivalente a día del Señor, aparece en el Antiguo Testamento 16 veces, si quieren ahí apuntarlo como dato. Bueno, una de esas veces es Joel, lo leí en la mañana, nomás por eso los llevo a ese pasaje. Dice capítulo 2, versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión, Joel 2:1, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, el día del Señor, porque está cercano. Y mire cómo es ese día de Jehová, el verso 2. Día de tinieblas
y de oscuridad, día de nube y de sombra. Tinieblas, por eso como ladrón en la noche. Veamos Isaías 13, 9. No vamos a leer todas las citas, usted con una concordancia las puede encontrar rápidamente. Isaías capítulo 13 habla de este día. Y vamos a leer el verso 9. He aquí el día de Jehová viene. ¿Y cómo es el día del Señor, el día de Jehová? Terrible y de indignación y de ardor de ira. Se llama el día de la ira también, ese día de la tribulación. Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Así que el día del Señor tiene que ver con un día de destrucción, un día terrible en la Escritura. Pueden leer Sofonías y todos esos pasajes y otros más. Pablo les dice, el día del Señor, en otras palabras diría, no está presente. No son las pruebas que están experimentando, pero está cerca. Dice, el día del Señor está cerca. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2 y vamos a ir al siguiente cuadro para explicar algo que es muy interesante de ver. Fíjense un poquitito aquí. Según las propias palabras de este capítulo. Tenemos aquí la línea de tiempo, está la iglesia actual, este periodo, aquí estaría nuestra reunión con Él, ¿cierto? El arrebatamiento. Después viene la tribulación, el día del Señor lo pusimos ahí, o la ira venidera, y después viene el reino. Entonces, lo primero que ocurre es nuestra reunión con Él. Antiguamente se decía que aquí el Señor Jesucristo viene por su iglesia y en la segunda venida aquí Él viene con su iglesia. Y mire esta frase, porque esto lo aprendí hoy día nomás. Miren, 2 Tesalonicenses 2.1 decía, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor de su venida. Y sabe usted una cosa, mire, ponga mucha atención en esto, porque usted no tiene que ser dispensacionalista para entender que el Señor viene antes de la tribulación. Fíjense en el orden de este pasaje. El orden de este pasaje es un orden pretribulacional. Tenemos en el versículo 1 el arrebatamiento de la iglesia. Y fíjense más adelante, en el versículo 3 habla del hombre de pecado, el hijo de perdición. En el 4 se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Habla del anticristo y lo que va a hacer en la tribulación. Y dice, está en acción el misterio de iniquidad, etc. Y llega al verso 8 y dice de la venida del Señor Jesucristo. Este propio pasaje es una cronología de este cuadro, fíjense. Nuestra reunión con Él antes de la tribulación. En el día del Señor, en la tribulación, está el anticristo, el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios como Dios, etcétera, todo lo que Él hace en este periodo, y después viene el resplandor de su venida, es decir, su segunda venida. Es decir, este capítulo es un capítulo pretribulacional, donde después de la tribulación o día del Señor aparece la segunda venida. Este capítulo, como digo yo, no hay que ser dispensacionalista para creer que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Mire, este cuadro lo hice recién un poquitito antes de venir aquí. Tenemos nuestra reunión con Él, ahí la segunda venida, para no confundir. Tenemos la iglesia, aquí vamos a revisar estos capítulos de Apocalipsis. Vamos a poner ahí a Juan y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1. Vamos a explicar nuevamente la frase el día del Señor, pero desde otro punto de vista, o más bien de otro libro. Dice 1.10 de Apocalipsis, yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Algunos expositores dicen que la frase el día del Señor es el día domingo, que ese día Juan fue a su culto o ahí en su calabozo hizo su escuela dominical, ¿cierto? Y ahí estaba él muy compenetrado leyendo la Escritura, ¿cierto? Orando al Señor y aparece en el día domingo. Pero ¿sabe qué? En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia se quiere referir al día domingo, usa la frase primer día de la semana. Nunca usa la frase día del Señor, como lo haríamos nosotros, ¿cierto? Que vamos el día del Señor a la escuela dominical. Fíjense ustedes, si la frase el día del Señor aquí es, como hemos dicho antes, la tribulación, ahí al medio, quiere decir que Juan estaba en este día. Síganme en pensamiento, por favor. Ahí está Juan. Bueno, arriba le pido disculpas por el dibujito, pero él está viendo, está en el día del Señor y está viendo capítulo 2 y 3, el tiempo de la iglesia. Él está viendo por el otro lado el reino, porque está viendo más allá de este día. Y él está viendo la mitad de la tribulación, puede ver los aspectos aquí, puede ver aquí también lo que ocurre. Entonces, se fijaron que en el libro de Apocalipsis cada vez le están diciendo a Juan, Juan, acércate y mira. Entonces él se acerca aquí, se acerca acá, se acerca acá para ver el capítulo 19, la segunda venida. Él está viendo, está él en ese día. No está el domingo en la iglesia, está en el día del Señor. Porque él dice el capítulo 1, verso 3, que va a escribir palabras de profecía. Es decir, va a mirar todo esto de una mirada. Acércate y mira, acércate y mira. Y vio un caballo blanco que salía, etc. Así que ese sería como el concepto en este pasaje cuando se habla en 1:10 del día del Señor. No es el domingo se llama primer día de la semana. Y así hay otros pasajes que hablan del día del Señor. Tenemos ahí abajo entonces, volviendo a nuestro pasaje. Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? Dice aquí el versículo. La última parte del verso 2 dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, ¿qué? El día del Señor. Ese es el contexto, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, etc. Así que, hermanos, nosotros no tenemos que ver con una tribulación, no tenemos que ver con eso de como ladrón en la noche. El Señor ha dispuesto para nosotros otro panorama. Hermanos, en la Biblia vemos que este día se llama la ira venidera. ¿Y estamos nosotros para ira? Mire, el concepto, hermanos, es una cosa fundamental de que la iglesia parte antes de la tribulación porque está basada en doctrina bíblica y fundamental. La ira de Dios, ¿sabe dónde cayó? Cayó en Jesucristo. Toda la ira que estaba para nosotros como creyentes la derramó Dios en su Hijo Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ver con ira. Efesios capítulo 2, ¿qué dice? Antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira, pero ya no lo somos. No tendríamos por qué sufrir un día de tribulación, de ira venidera. ¿Usted sabe lo que dice Romanos 5:8? Que siendo aún pecadores. ¿Y qué dice el 9? Sería bueno aprender el 9, hermanos. Mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor, dice el 8, para con nosotros, amor, no ira, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué? ¿De qué cosa? Salvos de la ira. Y alguno se pondrá sospechoso y dirá, ¿pero qué ira? Ah, la ira del infierno. Hermanos, nosotros como creyentes, hijos de Dios, somos salvos de cualquier ira de Dios. Esa es doctrina fundamental. Así que defender un rapto antes de la tribulación tiene que ver no con una posición teológica o dispensacional o lo que ustedes quieran, tiene que ver con doctrina bíblica básica, elemental. Veamos un poco más. Primera Tesalonicenses, ya que ese es nuestro contexto.
y ni hemos tocado las dispensaciones, solamente las mencionamos. Primera de Tesalonicenses 1:10, vuelvo a repetir este texto que es clave, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 5, fíjense nuevamente, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice el 4, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de las tinieblas ni de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás. Verso 8. Pero nosotros, vuelve a repetir, que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Así que, hermanos, no tenga miedo. No se atemorice. El Señor, la palabra de Dios, Él se ha comprometido con nosotros a librarnos de la ira venidera. Si usted le empieza a creer a todas estas interpretaciones y puntos de vista, va a debilitar su esperanza. Y va a decir, bueno, el Señor sabrá cuándo lo va a hacer. ¿Qué fe es esa? ¿Qué firmeza para usted? ¿Qué va a ser el 19 o el 20 de diciembre? De 2012, si es que llegamos hasta ahí, si es que pasa algo el 21, puede que no pase nada, puede que pase todo, pero venga el otro estudio. En el siguiente cuadro, a continuación el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les exhorta, no os conturbéis, es decir, no se dejen mover tan fácilmente, no se dejen mover tan fácilmente. No os conturbéis, dice la Escritura en nuestro pasaje de Tesalonicenses, hermanos, dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. Por eso pusimos revelaciones. Conocí a esta mujer hace muchos años, en los 80 y tantos por ahí, cuando leí este libro que se llama Cuando el dinero falla, estaba en español, creo que ya no existe. Ella es carismática y en un día que ella estaba muy en comunión, en una comunión tan especial con el Espíritu Santo le reveló a ella, especialmente a ella, que el arrebatamiento de la iglesia era la mitad de la tribulación, fíjese. ¿Y cuál era su argumento? Que dice Apocalipsis capítulo 12, que a la mitad de la tribulación los demonios son, junto con Satanás, el dragón, la serpiente, lanzados a la tierra. Entonces decía ella, el cielo queda despejado para que la iglesia suba. Parece bíblico, parece bonito, ¿cierto? Espectacular. ¡Qué revelación! Cuidado con las revelaciones, porque hay otro espíritu que a veces revela cosas que no son. El problema, hermanos, es que ya llevamos casi 2000 años que van subiendo creyentes a la presencia del Señor y le puedo asegurar que ninguno ha quedado atajado en los aires. Todos están, según Tesalonicenses, con el Señor. Ni por predicaciones, dice nuestro texto, ni por palabra. Usted puede escuchar de todo hoy día, es muy fácil. Este señor se llama Doug Batchelor, es un adventista muy diestro con su Biblia, para allá y para acá, ¿cierto? Y contesta preguntas, es realmente una eminencia dentro de los adventistas del séptimo día. Él está en contra de un rapto secreto, así le llaman, rapto secreto. Cuando escriba esa palabra seguramente están en contra del arrebatamiento, rapto secreto le llama él. Este hombre se llama Armando Alducin. Es un hombre poderoso en el Señor. Es uno de los apologetas más increíbles que yo he visto. Tienen que escucharlo con mucho cuidado, con mucha atención, pero él tiene una postura en cuanto al arrebatamiento. Él cree que el arrebatamiento es preira.
Es decir, un poquitito antes de la segunda venida, entonces se va a la iglesia. Es la postura de él. Es decir, que la ira del Señor no es toda la tribulación, sino el final, un poquitito antes del arrebatamiento. Mire, aclaremos eso inmediatamente. Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. ¿Cómo comienza la tribulación? Aquí con los sellos, ¿cierto? Y esa expectativa de quién va a poder abrir los sellos. Bueno, es el Cordero que ha sido inmolado. Dice 6:15 de Apocalipsis: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira está por llegar. Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? Cuando se abrió el primer sello. Porque ¿qué da inicio a la tribulación? La aparición del anticristo, la firma ahí, ¿cierto?, a los judíos. Entonces, el día de la ira de Dios o del Cordero no es al final de la tribulación, es toda la tribulación. Por eso yo no estoy de acuerdo con él, aunque lo admiro mucho como un predicador de la palabra de Dios. Vamos a continuación. Hay otros más, esos son algunos ejemplos nomás. Así que no os conturbéis, ni por predicaciones. Hay muchas predicaciones. En la siguiente, ni por publicaciones. Dice por carta como si fuera nuestra. Incluso algunos patudos, decimos nosotros, habían firmado aquí como Pablo, ¿cierto? Lo dice 2 Tesalonicenses un poco más adelante. Aquí hay una revista que se llama El Centinela y ahí dice ni rapto ni secreto. El Centinela lo conocemos nosotros como el Atalaya, así que usted ya sabe de qué estamos hablando. Aquí tenemos La Pura Verdad, la Iglesia de Dios Universal. Aquí tenemos José Grau, se llama él no está de acuerdo con y critica mucho a los dispensacionalistas, etcétera, un teólogo. Una más, publicaciones, ahí diríamos algunas revistas. Ahí tenemos La Mentira del Rapto, y esto es por poner un ejemplo de miles de artículos, o de cientos para no ponerle tanto. En las iglesias que se dicen ser cristianas se ha diseminado una doctrina diabólica que se llama el rapto. Así que para que vean. Así que, hermanos, ustedes, dice Pablo, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Algunas aclaraciones. La realidad. Estamos en el punto número 2, ahí sí. Dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. Fíjese que esto del punto de vista de cuándo es el arrebatamiento no es un tema de interpretación o de postura, es un engaño que mina la fe y la esperanza de los creyentes y la base de la doctrina. Dice, porque no vendrá el día del Señor, la tribulación, sin que antes venga la apostasía y el anticristo, el hombre de pecado. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Cuándo Pablo estaba con ellos? Cuando fundó esa iglesia. Así que él no tenía miedo de enseñarle a los nuevos creyentes y establecerlos en la esperanza de un futuro retorno de Cristo por su iglesia. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. Lo detiene, lo detiene. Ya no es el día del Señor el sujeto aquí, sino es el hombre de pecado y su aparición. ¿Qué lo detiene? La gran pregunta de muchos tiempos. Vamos a ver algunas posibilidades. Bien, ¿qué es lo que lo detiene? Aquí también mucho se ha escrito sobre esto. ¿Será Satanás? Vengan a los otros estudios, vamos a ver cómo Satanás está trabajando a toda máquina para que venga el anticristo. ¿Será el mismo Dios que restringe la aparición del anticristo? El gobierno civil, muchos autores antiguos hablan de esto, porque la ley romana, ¿cierto?, establecía ciertas restricciones, controles, etcétera. Yo les digo, hermano, el nuevo orden mundial está trabajando a toda máquina para establecer el anticristo en el mundo. No puede ser el gobierno civil. ¿Será la iglesia de Cristo?
¿Será posible? Alicaída, media apóstata en estos tiempos, poco evangelizadora. Uno puede dudarlo. ¿Será algún ángel en especial, un arcángel? ¿O el Espíritu Santo? ¿Será el Espíritu Santo? Parece que ahí en Génesis 6 dice que no contenderá mi espíritu con el hombre. Parece que el espíritu restringe el mal. Pero vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Ahí en sus aclaraciones. Para saberlo solo hay que recordar y creer la doctrina del Nuevo Testamento. Número 1, recordemos que la iglesia es habitada por la presencia de Dios. ¿Será Dios? ¿Dónde está Dios? Habitando en su iglesia. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que el templo de Dios sois vosotros? Eso es doctrina. Y habitada por el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Dios o el Espíritu Santo están en la iglesia, así que ya sabe para dónde vamos. Segundo lugar, los tesalonicenses estaban esperando a Jesús, quien los libraría de la ira venidera. Ellos lo sabían perfectamente, vosotros sabéis, y ya leímos eso, así que no vamos a ir nuevamente allí. La iglesia, dice la Biblia, aunque ustedes no lo crean, es sal y luz del mundo. Es, vosotros sois, dice Mateo 5. Es decir, lo que ilumina el mundo todavía es la iglesia de Cristo. El mal se ha extendido en una forma increíble. Pero nosotros, aunque seamos un fosforito, una velita de cumpleaños, algún efecto, alguna luz estamos dando. Cada uno de ustedes, donde el Señor los puso en sus colegios, universidades, trabajo, son luz y deben iluminar. Y dice que somos sal, lo que restringe la completa pudrición del mundo, lo que está deteniendo la pudrición del mundo en el aspecto moral y espiritual, es la iglesia de Cristo. Por eso se han demorado tanto estas leyes que quieren favorecer a los homosexuales y pederastas. En Holanda hay un partido político que quieren rebajar, un partido político pederasta, fíjense, rebajar la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales. Y lo más importante pasado por alto, la iglesia de Cristo, así como ustedes la vean, es poderosa para restringir el mal. ¿Qué dice Mateo 16:18? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice después? Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe qué es lo que lo detiene? La iglesia de Cristo. Es obvio si uno ve y cree la doctrina, como decimos, del Nuevo Testamento. La iglesia es poderosa para restringir el mal. Si mire, cada vez que hay impulsos, y yo admiro a esta muchacha que se va a meter a reuniones de ateos ahí a hablar de Cristo, y nosotros vamos a estar de alguna manera haciendo presión, en el buen sentido, para que el mal no siga esparciéndose. Y apenas aparezca alguien que se parezca algo al anticristo, le van a apuntar con el dedo. Si él no va a poder manifestarse. Por eso es difícil saber quién puede ser. Hay un video en YouTube, lo pueden buscar, donde un creyente apareció en un discurso público de Barack Obama, nada menos, y le empezó a decir, tú eres el anticristo, tú eres el anticristo. Y el hombre se quedó mudo y dijo, traigan su chaqueta. Quiso decir, retírenlo, sáquenlo. La iglesia no va a dejar pasar por alto ese detalle. Así que, hermanos, y entonces, cuando sea quitado o arrebatado lo que lo detiene, porque quitado y arrebatado es lo mismo, y solo entonces se manifestará aquel inicuo, versículo 8. Ahora está detenido, pero entonces, cuando la iglesia sea quitada, va a ser su manifestación. Bueno, hermanos, esto se llamaba profecía y actualidad. Vamos a echar una miradita hacia el mundo que nos rodea. El mundo de hoy, mire, si alguien cree realmente en un arrebatamiento antes de la tribulación, el que más cree, ¿sabe cómo se llama? Satanás.
Veamos la siguiente imagen aquí para la conclusión ya. Estamos terminando. El rapto o arrebatamiento bíblico, dice esta... ¿Y qué es lo que hay ahí? Platillos voladores. Ah, ya. El llamado arrebatamiento, arrebato, rapto, se refiere a los ángeles que salvan a los elegidos de Jehová Dios y su Hijo el Cristo, por órdenes de estos últimos. Solo ellos deciden quién se salva y quién no. El llamado arrebatamiento son abducciones masivas por parte de millones de naves extraterrestres con gran capacidad para albergar seres humanos y llevarlos a un lugar seguro mientras acontecen los cataclismos aquí en la Tierra. Y usted dice, ¿cómo el pastor va a creer en los extraterrestres? Miren, hermanos, hay una cosa, escúchenme bien esto, porque nos ha hecho muy mal a nosotros como creyentes la negación. No creemos en platos voladores, ni en conspiraciones, ni en esto, no creemos en nada, porque todo es del diablo. Y pensamos que el diablo siempre miente. Pero ¿sabe lo que hace el diablo para engañar? Dice una verdad con un poquito de mentira. Esa es su estrategia. Por eso digo yo, no tengamos miedo de estos temas. Ya vamos a hablar más adelante sobre los extraterrestres. Ustedes dicen que estoy a lo mejor alarmando esto, me estoy yendo para otro lado. Veamos otra imagen. Ya les voy a contar. Espero que no hayan visto esto, se llama Skyline. Y todo eso que se ve ahí subiendo a una nave que parece nodriza son seres humanos. Abducciones en masa. Como puse ahí en su apunte, en la conclusión, para cuando todo esto ocurra del arrebatamiento, alguien está preparando una respuesta. Es simplemente eso. Sean extraterrestres de Ganímedes, de donde sean, o los grandes maestros del espacio, lo que fuera, nosotros sabemos que son demonios. Este libro, mire, tengo que contarle un poquitito de mí para que me entiendan. Yo no llegué y corté cualquier cosa de internet y la colgué aquí para asustarlos. Desde los años 85 más o menos yo he estado estudiando este tema, lo encontré por mí mismo ahí leyendo algunas revistas y empecé a introducirme en ese tema desde esos años. Yo en los 90 andaba dando conferencias de eso cuando casi nadie hablaba. Y encontré este libro, no es fácil de conseguir, es el libro más satánico que exista en cuanto a su contenido. Y en esos años leí lo siguiente. Dice ella, Moira Tim se llama, es una activista nueva era. La mayoría de los estudiosos de la Biblia están familiarizados con el concepto de el rapto, dice en la página 199, que tiene su contraparte en la creencia Hopi de que todos los hombres buenos serán protegidos en la gran meseta negra cuando las cosas se pongan realmente difíciles. El paralelo moderno es la expectativa de evacuaciones en masa por parte de ovnis. Ellos ya saben que va a haber en el planeta una desaparición de gente. Tenemos un libro aquí que se llama Evacuación Mundial, Proyecto Evacuación Mundial. Ahí están los platillos supuestamente evacuando, sacando gente de todo el mundo. Vamos a ver un video. Già devastato dall'onda maledetta e ora quasi perseguitato dall'acqua. Cuando un país está en la confusión y el caos, su gobierno solicita la ayuda internacional. Cuando un planeta vive una crisis geoplanetaria, tendrá la oportunidad de recibir ayuda y protección de otros seres con mayor tecnología y conciencia interplanetaria. En aquella época de los años 80, se nos habló de contactos telepáticos provenientes del cosmos, que involucraban a seres del espacio llamados los extraterrestres.
Fue un tiempo en que se activó la proliferación de personas contactadas con estos seres del cosmos. Fue un tiempo en que se ha ido manifestando avistamientos de objetos luminosos no identificados, creando confusión, incredulidad y controversia con personas científicas y aficionados en la investigación de estos acontecimientos espaciales. Pero habrá que destacar que dentro de este fenómeno hubo también informes que hablaban de algunos proyectos dictados por los seres del espacio cósmico, información canalizada telepáticamente por alguna de esas personas que tienen la cualidad de recibir información superior cósmica, pues nos hablaba de lo que sería un proyecto de evacuación planetaria ante momentos de crisis global del planeta, tanto con la intervención errada del humano ante el uso de material atómico y con manifestaciones fuertes de acomodamiento de la naturaleza en el aspecto telúrico, ambiental y volcánico. Los acontecimientos ocurridos recientemente en Asia ha demostrado que la realidad es superior a la ciencia ficción. Más aún, cuando observamos que dicha evacuación humana se está realizando tal como lo anunciaron estos seres del espacio y en concordancia con un cambio en la superficie terrestre de dicho territorio asiático. Los hermanos del espacio cósmico, en su proyecto de evacuación mundial, expresaron lo siguiente: por la liberación del poder atómico, por la opresión de las vibraciones planetarias, por la liberación de las energías de los eclipses y la alineación de los planetas, como por la transformación y ascensión planetaria. Estos no son tiempos ordinarios, son tiempos que hablan del fin del viejo orden de cosas y el comienzo de las nuevas. Este es el comienzo de la nueva tierra, y ella debe ser preparada para su ascensión. En nombre de toda la jerarquía cósmica superior, tomen conciencia de que el tiempo es corto. En caso de catástrofe planetaria, el rescate físico de la humanidad se hará en minutos. Aproximadamente el 10% del colectivo humano ha de ser llevada a nuestras naves o plataformas en órbita para regresar nuevamente al planeta después de unos años, según dure el tiempo de recuperación de la Tierra. Todo sobre estos acontecimientos ya fue dicho en las profecías. ¿Cómo unen la desaparición de gente con catástrofes? Ellos piensan el asunto con estos tres aspectos. En una catástrofe de los países, como ocurrió con nosotros aquí en Concepción y alrededores con el terremoto, ocurren tres cosas. Hay gente muerta, obviamente, hay gente muerta, mucha gente que fallece, con sus nombres ahí se pueden identificar. Hay gente que se salva, es un segundo grupo de gente que permanece viva en estos cataclismos, obviamente que logran arrancar, etcétera. Pero hay un tercer grupo, y ahí se centran ellos, que son los desaparecidos. Según ellos no se deshacen ahí o no se lo comen los pescados ni nada, sino que desaparecen. Entonces ellos toman esa lógica para decir que cuando venga un tiempo, como nosotros lo llamamos tribulación, también va a haber gente que tenga el aura limpia, ¿cierto? Y mucho amor en el corazón. Van a ser llevados a Ganímedes, donde sea. Estos seres del espacio no son otra cosa que demonios, hermanos, que están lanzando estos mensajes a través de psíquicos, a través de espiritistas, para transmitir este mensaje, y están guiando al mundo en una forma que ustedes ni se imaginarían hacia este periodo que conocemos en la Biblia como la tribulación. Así que, hermanos, el mundo se está preparando. Satanás cree en el rapto, cree en esto y transmite este tipo de mensajes. Así que, concluyendo y terminando, entonces, revisa el fundamento de tu esperanza. Lo que hemos estado haciendo en esta noche, siga usted estudiando. Yo sé que le quedan muchas dudas, o a lo mejor hay cositas pequeñas que no le cuadran todavía. Qué bueno,
no pretendo saber todas las respuestas. El Señor y usted tienen que, en lectura y estudio de la palabra, ir usted revisando el fundamento. ¿Realmente cree en la doctrina de la gracia? Si realmente cree que ya no es un hijo de ira, y estudie la doctrina bíblica y va a fundamentar su esperanza, tal como lo hizo el apóstol Pablo con los hermanos aquí en Tesalónica. Hermanos, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice en el capítulo 2, verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Así que revisemos el fundamento de nuestra esperanza. ¿Le estamos creyendo a esas voces que dicen a la mitad, un cuarto, tres cuartos o al final? ¿O no hay simplemente? Otros creen que hay rapto parcial. Otros creen que solamente se van los carnales o se quedan los carnales y se van los espirituales. Imagínense, ¿qué haríamos la mayoría aquí? Yo sé, hermanos, que sueno como que yo nomás tengo la verdad y la verdadera y correcta interpretación bíblica. Así sueno. Por la pasión un poco que me mueve a compartir esto con ustedes, pero ustedes estudien la palabra. A eso quiero llevarlo, a que la palabra les confirme en sus corazones. Segundo, confirma la dirección de tu esperanza. Eso quiere decir, ¿dónde está nuestra mirada? Hebreos 12. ¿En Cristo? ¿O está su mirada en el trabajo, en sus enfermedades y las noticias tan trágicas que vienen y el caos económico que se viene, la caída del dólar? ¿Dónde está puesta su mirada? Ese es el punto aquí. ¿A dónde vamos a mirar? ¿Al mundo? ¿A su situación? Obviamente que son cosas reales, pero nuestra mirada debe estar puesta, nuestra esperanza, en Jesucristo. Así como la iglesia esperaba de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, así nosotros debemos confirmar la dirección de nuestra esperanza. En Cristo, en Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Y en tercer lugar, transmite la vigencia de tu esperanza. Realmente, hermanos, creemos que es un tiempo donde debemos animarnos con esta expectativa gloriosa, como dice Tito, la esperanza bienaventurada de que el Señor Jesucristo viene pronto por nosotros. Pablo decía, si estamos ahí, hasta él pensaba, él creía en la inminencia, él decía, si estamos vivos vamos a ser transformados y llevados a la presencia del Señor. La expectativa de la inminencia desaparece si usted cree que la iglesia pasa por la tribulación. Porque uno ya sabe, 7 años, y si vamos a pasar por la tribulación, 7 años y viene Cristo. Entonces desaparece la inminencia de la aparición de Cristo. Ahora, otro detalle más, al pasar nomás, hermanos. ¿Por qué el anticristo persigue a Israel durante la tribulación? Porque no hay iglesia que perseguir. Por eso, hermanos, debemos transmitir la vigencia de tu esperanza. Y como digo yo, transmita este mensaje. Cristo viene pronto. Dígale a su hermano, en vez de decirle chao, hola o lo que sea ahí en Facebook o en su correo, ponga Cristo viene. Recuérdele al otro la vigencia de esta esperanza. ¿Se animan? En vez de decir chao. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a terminar. Señor bendito, queremos dar gracias en este día por tu palabra, por la oportunidad de tener a tantos hermanos aquí congregados para, Señor, abrir tu palabra y poder estudiar, Señor, algo que es muy importante en este tiempo que nosotros podamos considerar en tu palabra. Creemos, Señor, que tu venida está cerca. Lo sentimos de alguna manera como hijos de Dios, Señor, que tú estás pronto a venir. No queremos ser ciegos, Señor, a las señales, a los terremotos, a los rumores de guerra ahí en Irán, en Medio Oriente. No queremos hacer caso omiso de esos predicadores tuyos, Señor, que están anunciando un evento que no sabemos cuándo y en qué momento será. Pero, Padre, queremos tener, como hemos visto en tu palabra, esta expectativa, poder transmitir también unos a otros esta vigencia
de esta esperanza gloriosa que hay en cada uno de nosotros. Gracias por este día, gracias por tu palabra, y permite, Señor, que no nos envanezcamos con el conocimiento de tu palabra, sino que con humildad vayamos a ella para que podamos realmente ser encaminados, Señor, en lo que es la verdad. Ciertamente que a lo mejor no vamos a tener todos los detalles o un versículo preciso que lo diga, porque tú también quieres, Señor, que tengamos y ejerzamos la fe en lo que tú nos has dicho. Tú dijiste en tu palabra en Juan 14, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor, damos por este día, por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.